A ver, y tenemos el privilegio de estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Lucas. En este evangelio, Lucas minuciosamente ha excavado y recobado cada una de las verdades y testimonios acerca de la vida de Jesús. Y es interesante cómo Lucas viene planteando cada una de las partes que le corresponde, no solamente para dar a conocer a los gentiles que Jesús es el Hijo de Dios, pero que también es el ser humano que nació de una virgen. Y desde ahí se empieza la manifestación de los milagros. Milagros que va describiendo paso a paso, no solamente para demostrar el poder con el que Jehová envió a su Hijo Jesucristo, sino para mostrarle a los gentiles que es el verdadero Dios Todopoderoso. Este libro no solamente está diseñado para gentiles, sino para la iglesia misma, para que cada uno de nosotros seamos edificados, y si hay algunas dudas por ahí, esas dudas sean totalmente disipadas. Dudas que muchas veces la única función que tienen es desvirtuar la palabra de Dios. Sin embargo, el ministerio de Juan, que es el capítulo 3 con el que hemos estado estudiando, nos enseña muchos aspectos importantes acerca de la vida de Jesús y no de la de Juan. Porque Mateo describe paso a paso cómo fue la vida exacta o el ministerio de Juan. Recordemos que Juan ya había sido designado específicamente para preparar el camino del Señor, el camino de Emmanuel. Esta no era más que una tradición donde había un heraldo que era enviado para que preparara el camino para el rey cuando iba a llegar a uno de los lugares que le correspondían como parte de la autoridad misma. Sin embargo, Juan no solamente tenía la misión de preparar el camino, sino que además tenía un propósito claro, no solamente como pariente de Emmanuel, sino como el discípulo y como el profeta, y en palabras del Señor, el último profeta que hubo. Juan había sido enviado no solamente para eso, sino para decir, el Mesías ha llegado. Hoy por hoy, muchas personas todavía dicen, eso ya es un cuento chino, eso ya no va a suceder. Pero imaginémonos en el año 30, aproximadamente, y con derecho a corrección, Juan estaba viendo tan próxima la venida del Mesías porque iba a nacer ahí, porque estaba viéndolo. Pero posteriormente Pablo en sus cartas, allá por el año 67 en adelante, todavía mira bien próxima la venida del Señor. Y hoy, en pleno 2025, todavía la vemos más latente esta venida. La mayoría de personas se quejan y dicen, la situación está difícil, la economía está pesadísima, el dinero ya no alcanza, los jóvenes en su mayoría están perdidos, ahora al libertinaje le llaman libertad, hay una depravación generacional y la gente dice, el Señor viene pronto. Y este es uno de los puntos importantes. El Señor viene pronto, hermanos. Juan estaba anunciando porque la venida del Mesías estaba en ese momento. Y hay algo curioso en este punto que fue predicado, pero que necesitamos recordar. Él predicaba el evangelio del arrepentimiento y el bautismo en agua. ¿En qué consistía el evangelio del arrepentimiento? Consistía en cambiar de mentalidad. Arrepentirse no significa que yo me voy a poner a llorar como en otras iglesias salen algunas personas
y dicen, sí, yo me arrepiento. Probablemente ese sea un arrepentimiento falso. Arrepentimiento es una convicción interna para mostrar las evidencias de este cambio. Y esto no es externo. Porque algunas personas dicen, este es creyente pero siempre se pone calzonetas. Este es creyente y algunas veces anda hasta sin camisa. ¿Y están viendo qué? Lo externo. Pero este creyente puede andar en calzonetas, puede andar en camisa y en el momento en que ande caminando, buscar siempre la comunión con su Dios. Saber que depende de Él. Todavía existen iglesias que están enfrascadas en buscar la emoción. Y le dicen a la persona, si usted se arrepiente de sus pecados, Dios ya lo tiene inscrito en el libro de la vida. Y hacen una oración de arrepentimiento, pero algunas veces esta oración no tiene la seriedad necesaria. Porque él está creyendo que porque hizo la oración, ya se ganó la salvación. Hermanos, la salvación no es un premio. La salvación es el regalo de Dios para la humanidad. Oiga bien, regalo. ¿O qué hace usted cuando le llevan un regalo? ¿Ya se lo ganó? No, entonces dejaría de ser regalo, sería un pago. El esperar justamente ese tipo de emociones externas no nos garantiza de que esta persona realmente ha creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque el caso no es una oración, el caso no es un lagrimeo, el caso no es, como ven ustedes en la red, que de pronto les agarra a unas mujeres de saltar, de brincar, y dice, esa tiene el Espíritu Santo. Ya vamos a dejar que sea la Biblia quien nos manifieste si hubo algún tipo de emoción, tal como lo vemos en las redes sociales, dentro de los que estaban siendo bautizados. Una manera clara de ver el arrepentimiento es mostrar ese cambio de mentalidad con relación a aquello que yo estoy equivocado. El ser humano ha tratado de ser autosuficiente en todo lo que hace. Hasta que conocemos la gracia de Dios, entonces empezamos a decir, pura misericordia la que Dios tiene para conmigo. Pero mientras eso no sucede, decimos, me he fajado toda la vida para tener mis cosas. He trabajado como no tienen una idea. Me he enfermado, pero yo he sido muy fuerte. Y estas son palabras que nosotros a veces decíamos. Pero ahora que conocemos que quien nos da salud, quien nos da fuerza, quien nos da el trabajo, quien nos da la provisión, la vida, es nuestro Señor Jesucristo, decimos, gracias porque Dios nos tiene aquí todavía. Es diferente. Pero el ser humano debe demostrar este cambio de actitud. Y el evangelio del arrepentimiento consistía justamente en eso, en cambiar una mentalidad. Pero alguien dice, había un evangelio de arrepentimiento y el bautismo. Y hay personas que reafirman que el bautismo salva. A Dios gracias que en la iglesia ha quedado claro y hemos dicho que lo único que salva es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. El bautismo es una obra y no salva. El bautismo hace referencia justamente a que yo ya cambié de manera de pensar y ahora doy el testimonio de lo que estoy haciendo. Pero al mismo tiempo estoy identificándome con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con ese sacrificio que se denomina muerte, la sepultura y la resurrección, porque ese es el simbolismo que tiene. A veces decimos, la labor de Juan era bien fácil, pero era sumamente difícil
enderezar los caminos. Era tan difícil porque habían problemas muy serios. Uno de esos problemas era que las tradiciones se habían vuelto ya una norma principal del Evangelio, aunque no lo son. El pueblo tenía más tradiciones que reglas o el seguimiento a lo que Dios había dicho. Y a esto le agregamos que sus obras eran totalmente malas. Pero las enseñanzas tampoco eran buenas. Y arrepentirse constituía justamente eso, cambiar esa manera de pensar. Ellos decían, ya no va a haber juicio, por lo tanto ya no hay ningún problema. Hagamos lo que hagamos, ya estuvo. ¿En qué estaban creyendo? En que por su descendencia, en automático entraban al reino de los cielos. Pero no es así. La Biblia nos da el testimonio claro donde nos dice que no es por descendencia, sino por creer. Los judíos todavía siguen confiando en su descendencia, pero hay muchos que han cambiado su manera de pensar, es decir, se han arrepentido con relación al pensamiento anterior. Tantas eran las malas obras que estos tenían, que Juan les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Dejen todas esas cosas tradicionales y realmente enfóquense en lo importante. Porque no podemos extrañarnos de que todavía existan muchas personas dentro de las iglesias evangélicas viviendo por una apariencia. Muchos de nosotros nos corresponde a veces hacer esto por apariencia, esto de andar ataviado. Y por respeto a aquellos que nos ven, porque van a creer que al venir con una camisa manga corta dicen, no son dignos de pararse en el lugar. Y es cierto, no somos dignos. El único digno es nuestro Señor Jesucristo, que fue quien derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Estos hombres no tenían un fruto sincero para Dios, sino que hacían las cosas como muchas veces nosotros nos levantamos así como se levanta el becerrito, sin darle gracias a Dios. Caminamos al brevadero, hacemos, comemos y no nos acordamos de Dios. Creemos que esta chulada merece más y que Dios está obligado a darme las cosas. Y esa es parte de la tradición que cada uno debe de entender que no debería de estar en nuestras vidas. Lucas le está dando un fundamento claro a Teófilo y a la iglesia de este tiempo, que el pecado tiene consecuencias. Que el pecado tiene una consecuencia y alguien podrá decir o preguntarse a través de las redes, bueno, ¿y que no murió Cristo por nuestros pecados? Sí, Él murió por todos nuestros pecados, pero eso no te exime que no vayas a tener una consecuencia por tus acciones negativas en la vida. El Señor dijo, no fornicarás, no codiciarás, pero los que a veces caemos en algún tipo de codicia o en un tipo de envidia, no somos felices porque estamos pensando que queremos tener lo que el otro tiene. Y no vivimos nuestra vida por tratar de vivir así como viven los demás. Y ese es un problema. Lucas identifica un grupo que a mí me llama mucho la atención del por qué lo plasmaba. A la hora de que Juan estaba bautizando, donde dice que se acercaban publicanos, soldados, y muchos de ellos no eran bien vistos por la clase religiosa, porque el publicano estaba explotando a su pueblo, porque el soldado reprimía. Y esto me garantiza una vez más que Dios no hace acepción de personas. Y qué maravilloso es esto.
Porque se imaginan que Dios hubiera visto solo cosas positivas en alguien, ¿cuántos de nosotros estuviéramos inscritos en el libro de la vida? Probablemente ninguno. En los siguientes versículos, Juan no solamente muestra que su ministerio tenía tal seriedad que no importaba a quién le iba a decir la verdad. Y llega hasta uno de los jerarcas de ese tiempo y lo confronta con el pecado. Y aquí vemos que confrontar al pecado no es fácil, mucho menos confrontar al pecador. Este hombre se enoja tanto que lo manda preso. ¿Será que así son los profetas de este tiempo? ¿Confrontan el pecado o llevan las cosas así light para que todo el mundo le quiera seguir en las redes o para que todos lleguen a su iglesia y siembren todo cuanto él quiere? ¿O confrontaba directamente como Juan? Porque aquí podemos hacernos algunas preguntas. ¿Le interesaba la vida realmente a Juan? Le interesaba para predicar la verdad, pero no estaba pendiente, me va a matar este, no, porque él sabía que estaba entregado a la obra del Señor. Con esto en mente vayamos al capítulo 3, versículo 21. El contexto de todo esto es que Juan estaba bautizando a todos aquellos que daban muestra de ser ese remanente fiel para poder mostrar ese arrepentimiento de manera interna y que se evidenciara externamente. Versículo 21. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. ¡Wow! Aquí podemos empezar con algunas expresiones de reconocer ese remanente que estaba siendo bautizado. La Biblia dice que cuando el pueblo se bautizaba, no está hablando de todo ese pueblo, sino un grupo que realmente había tenido esa convicción. Y podemos decir que la obra de Juan estaba dando esos resultados. Pero aquí vemos algo más interesante que notar el privilegio y la garantía de lo que la obra tenía con relación al bautismo, sino el hecho de que, aún estando bautizando al pueblo, Jesús fue bautizado. Y algunos dicen, ¿y no que Juan estaba hablando de arrepentimiento, pues? Y aquí hagámonos pregunta, ¿había algo de que arrepentirse nuestro Redentor? No. ¿Era necesario que se bautizara? No. Jesucristo no recibió el bautismo porque él tuviera pecado o porque tuviera de qué arrepentirse. El propósito del bautismo de nuestro Señor fue para identificarse con el hombre pecador, para dar el testimonio real de que el bautismo era un rito necesario en la cultura, pero al mismo tiempo era una empatía con su pueblo, por el cual posteriormente iba a entregar su vida. Él estaba identificándose con un pueblo que debía de entender, primero, que había un Salvador y que este Salvador se había humanizado y que iba a seguir cada uno de los rituales que la ley establecía, porque la palabra decía que tenía que cumplirse todo a totalidad. Él mismo dijo, no pasará una tilde, una jota, un punto, sin que toda la ley sea cumplida. El bautismo de Yeshua fue una maravillosa muestra de humanidad
porque no solamente se estaba identificando con el pecador, sino que además estaba cumpliendo proféticamente cada una de las profecías. Y ese cumplimiento a esas profecías nos mostraban la fidelidad con la que Dios se estaba manifestando. Algunos detractores históricamente dicen: Jesús se bautizó porque sí tenía pecado. Pero bíblicamente nosotros podemos entender que eso es falso. Y alguien dirá: ¿y por qué afirman que es falso? Porque la Biblia dice que para poder quitar el pecado necesitaba ser un cordero sin mancha, sin arrugas, y tenía que ser perfecto. De lo contrario, no reunía los estándares que Dios requería. Pero Dios aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces era acepto. Si no hubiese sido, si Yeshua hubiese sido el pecador, un hombre común, para Dios no significaba nada. ¿Cuánto tiempo habían pasado los sacerdotes haciendo sacrificio? Todos los días. Hemos estudiado en Isaías que se cambiaban cada 8 horas, cada 8 horas, cada 8 horas, porque todo el tiempo había un sacrificio. ¿Era acepto todo el sacrificio? No. Tapaban el pecado, pero no lo quitaban. Y en Lucas, regresamos y dice: el Salvador. ¿Cómo se traduce el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, aquí se estaba identificando justamente con este pueblo. Y Lucas enfatiza esto no solamente para decir: fíjense que Jesús se bautizó, no, para dar a conocer que Él estaba totalmente enraizado con su humanidad carnal, pero que su divinidad no dejaba de serlo. Y hay otro punto importante en esto. Dice: y orando. Fue bautizado y orando. Notemos que el énfasis de Lucas en este punto es que Jesús entró al bautismo, pero no entró como muchos. ¿Me están viendo? ¿Estoy bien para la selfie? No, entró manifestando la oración y la comunión con Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque él entendía qué significaba esta relación. Y muchos de nosotros todavía no hemos entendido. Porque probablemente han enseñado de que hay que orar, pero solamente en la casa. Hay que orar, pero con los brazos extendidos, como dicen algunas iglesias. O hay que orar solamente cuando estamos de rodillas. No. Él estaba ¿dónde? Siendo bautizado y estaba orando. ¿Qué nos manifiesta esto? Que Jesús estaba en constante comunicación con el Padre y que esta oración estaba encaminada a cumplir los propósitos que el Padre estaba mostrando. Y podemos aprender muchas cosas acerca de la actitud que nuestro Señor hizo. Si usted nota, la Biblia nos da constantemente una testificación acerca de que Jesús siempre oraba. Se retiraba a orar, veía aquel pueblo y siempre se dirigía al Padre y decía: Padre. Incluso cuando iba a ser crucificado, dijo: Señor, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque él permaneció orando. Muchos de nosotros no oramos tanto. Muchos de nosotros a veces damos vergüenza porque no podemos ni orar.
Pero hay algo interesante alrededor de estos puntos cuando Lucas los toma así. Porque Mateo, cuando relata históricamente el bautismo de Jesucristo, dice, no detalla que había una oración, simplemente dice el bautismo de Jesús. Pero Lucas estaba recopilando esos testimonios para garantizar que todo tenía la autenticidad y la veracidad oportuna. ¿Qué pasa cuando estaba orando? Sigamos ahí el versículo. El cielo se abrió. ¿Cuántos años llevaba el pueblo de que Dios no le había hablado? 400 años. La voz de Dios no había sido audible hasta que llegó primero a Elizabeth y luego a María. Y ahora, con el bautismo de Jesús, dice, el cielo se abrió. Esta expresión indica que el Padre abrió esa conexión tan íntima para revelar la identidad de su Hijo. Al mismo tiempo nos está mostrando una divinidad y el testimonio de que la gente podía confiar y creer en lo que estaba oyendo. Y aquí debemos de tener claro algo. No se estaba bautizando cualquier ser humano, se estaba bautizando el mismo Dios Todopoderoso, sobre el cual iba a ser dada toda potestad. Pero se había humanizado para compadecerse de nuestras necesidades. Se había humanizado para reconocer que no había forma humana para poder llegar hasta el trono de la gracia de Dios. El bautismo de Jesús, cuando Juan lo vio, dice, no debería, pero el Señor le dijo, corresponde. Juan probablemente se sintió inmundo, quizá un poco menos, y dijo, yo voy a tener que bautizar a mi Salvador. Y no quería hacerlo, pero lo hizo porque entendió que el propósito con el cual Yahshua le estaba diciendo era para cumplir todas las profecías. No perdamos de vista esto. El cielo se abrió, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta esta altura, el ministerio de Yahshua no había iniciado totalmente. Pero con la apertura del cielo, su ministerio inicia y la expresión de que es el Hijo amado nos da una muestra clara de cómo el Dios Padre estaba enfatizando a quién era realmente que estaba dándole ese título y esa expresión. Y hay un punto importante, y descendió el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo descendiera no fue una casualidad, sino un testimonio claro de quién estaba manifestándose ahí. Y es interesante ver en este versículo cómo las tres personas, el Dios verdadero, se manifiestan. ¿Quién estaba orando? Jesucristo. ¿Qué descendió? El Espíritu Santo. ¿Y quién habló? Dios Padre. Y muchas personas dicen, pero es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sí, pero usted y yo no somos quienes para decir no está. Decimos tri cuando se refiere a tres. ¿Sí?
aquí esa manifestación estaba latente. Algunos todavía siguen creyendo que el Espíritu Santo va a descender sobre ellos cuando se bautizan. Y aquí hay otro problema. La manifestación del Espíritu Santo en Yeshua es una, y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia después de la muerte de Jesucristo es otra. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba, pero se retiraba. Y vemos testimonios claros acerca de la vida de algunos de los profetas, de algunos jueces, porque imaginémonos un Isaías tan fuerte que le voló la cabeza a un montón. ¿Por qué lo hizo? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Pero de pronto vino la Jezabel y lo amenazó y no hallaba dónde esconderse. ¿Qué pasó? No el hombre fuerte, aquel que estaba y que le había volado la cabeza a aquellos falsos profetas, ¿era el mismo? El Espíritu Santo no estaba así con él. ¿Qué pasó con David? ¿No estaba el Espíritu Santo con David cuando danzaba, cuando alababa al Señor? Pero cuando subió al terrado del palacio, el Espíritu Santo estaba codiciando lo que estaba viendo. En el Antiguo Testamento era una manifestación. En el Nuevo Testamento la manifestación cambió. Y cuando el cielo se abrió, la manifestación del Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo. Y dice en forma como. Y aquí hay un problema. La gente dice, pero es que yo no vi descender el Espíritu Santo allí como paloma cuando te bautizaron. Esta manifestación era exclusiva. Algunos en otros momentos dicen, pero es que ¿en qué momento descendió? Si se trata acerca de este tiempo. Bueno, la Biblia dice justamente de que el Espíritu Santo llega cuando nosotros confiamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y creemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador y Él manda a sellarnos con el Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Si posteriormente decidimos bautizarnos, que deberíamos de hacerlo en obediencia, no porque sea el mandato del pastor o de los que predican, sino de la palabra del Señor, y que Él nos está dando el testimonio de que se bautizó, estamos dando un testimonio nada más. No es que cuando nos bauticemos el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Porque estas iglesias allá afuera dicen, pero es que si no se bautiza no tiene el Espíritu Santo. Pero eso no es una regla universal. Eso no constituye una doctrina. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, fue esa oportunidad que el mundo tuvo de ver realmente la manifestación gloriosa sobre quien se posó el Espíritu Santo. Y ya decía, no fue cualquier persona la que estaba siendo bautizada. Pero otros dicen, y como dice una alabanza por ahí, ven Espíritu Santo, ven, 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 y empiezan a llamarlo. Y yo quiero que vayamos y que sea la Biblia que nos hable. Vayamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14.
versículos 16 y 17. Y dice Juan: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuánto? Para siempre. Subráyelo, hermano, porque va a haber alguien que le dice: vos no tenés el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué no tienen el Espíritu Santo y lo claman? Porque no lo conocen. Estar en la iglesia no es ninguna garantía. Incluso estar en esta iglesia escuchando sana doctrina tampoco es una garantía de salvación si usted realmente no ha confiado en Jesucristo. Si usted viene y dice: es que el hermano se equivoca mucho. Sí, el hermano se va a equivocar. Si usted está viendo al grupo de hermanos, usted se va a decepcionar mucho y frecuentemente. Pero usted va a venir a ver la obra del Señor Jesucristo, porque esa no se equivocó en nada. Aquí aprendemos: el Espíritu Santo, esa manifestación gloriosa, vino para quedarse para siempre. ¿Y cuánto dura esto? Ya sea que muramos aquí con 30, 50, 60 años, Él vino para quedarse para siempre. Y no solamente eso. Dice la parte final de estos versículos: pero vosotros le conocéis porque mora ¿dónde? En vosotros. ¿Y estará dónde? En vosotros. Es decir, esta gente que todavía sigue creyendo y esperando que el Espíritu Santo descienda en forma de paloma para poder reconocer que han sido bautizados y que tienen el Espíritu Santo, realmente no conocen quién es Cristo. Y todavía siguen jugando a la religiosidad y tratando de encontrar la manera de llegar a Dios, pero esa manera no está. Porque si hubiese habido alguna forma humana, en vano hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a morir a esta tierra. Cuando una persona empieza a clamar para que el Espíritu Santo llegue a su vida, significa que no lo tiene, que no lo conoce. Y por lo tanto podemos concluir: no es salva. Porque la Biblia dice que el salvo, el Espíritu Santo, está ahí, dentro de nosotros. Es ese el que te dice: no seas tan charlatán, hombre, quítate esa actitud negativa que tenés. Ese es el que nos convence de que, y siendo creyente, mira cómo te portás. Ese mismo es. Ahí lo tenemos. Pero los versículos siguen y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estos versículos, o esta parte de este versículo, nos deja claro de quién estaba hablando. El silencio que Yahvé había tenido sobre su pueblo tenía un propósito muy importante. Cuando vuelve a hablar, identifica a su Hijo, que es al que estaban esperando. Y no solamente eso, sino que dice: tú eres mi Hijo amado, en el cual sí se complace. Y la complacencia que el Señor estaba manifestando aquí era reafirmando que su Hijo Jesucristo
estaba iniciando un ministerio y que era acepto todo el esfuerzo o toda la vida de su ministerio para él. Y tener la complacencia no solamente significa eso, sino que significa que Cristo es el único medio para poder llegar al Padre. Ningún sacerdote, ningún pastor, ni por ser hijo de pastor, eso garantiza de que la salvación esté en casa. Las exigencias del Padre no pueden ser satisfechas por mí. Aquí podríamos haber muerto todos nosotros, creyendo que íbamos a salvar a todo nuestro pueblo de Chapeltique y no hubiese pasado nada más que la venta de cajas. Hubiera hecho pisto el que viniera a buscar el montón de muertos, pero no hubiéramos podido salvar a nadie. El único que tenía esa complacencia para con el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo Lucas no centra su descripción y su vida poniéndole énfasis al ministerio de Juan, sino a Jesucristo, porque esa es la prioridad. Lucas no solamente estaba convenciendo a Teófilo de algo que había sido un testimonio, sino que estaba diciendo, ese hombre se humanizó con todos los pecadores, se identificó bautizándose y entonces con el rito del bautismo el cielo se abrió para escuchar realmente a Yahvé. La complacencia estaba ratificándole a quienes escucharon y pudieron ver y dar el testimonio de esto, que solamente hay un camino, no hay dos. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, y en esa palabra nadie no cabe absolutamente un ser humano. No hay forma. Con esto vayamos al versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo tuvo una duración bien corta, pero lo suficiente para manifestar al Dios Todopoderoso y el propósito por el cual había sido enviado. Sin embargo, Lucas vino describiendo anteriormente que el niño en una de las festividades se extravió de sus padres y que lo encontraron en la iglesia platicando con los sacerdotes. Todos ellos se maravillaban, todos ellos se sorprendían de la sabiduría del niño. Y Lucas dice, crecía en edad, pero también crecía en conocimiento. Por lo tanto, su ministerio no solamente se trataba de aquella manifestación con la cual él iba a mostrarse como el Mesías, el Redentor, sino que había venido con un propósito de crecimiento. Es por ello que cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos en oración al Señor, nosotros pedimos por el crecimiento espiritual de la iglesia, porque es un proceso paulatino que se logra edificándonos por medio de la palabra. ¿Dónde estaba Yeshua cuando se perdió? En el templo. ¿Verdad que no dice que se fue al parque a jugar? Estaba el Festival del Maíz y por eso se quedó allá. No, no fue allá. Se fue para el templo, para edificarse por medio de la palabra. Y hay algo curioso en esto. ¿Por qué habrá sido a los 30 años? Vayamos a Números capítulo 4, versículos 2 y 3. Números capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice Números 4, 2 y 3.
toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El pueblo se le había manifestado que para poder alcanzar la madurez necesaria había que tener alrededor de 30 años. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo inicia justamente en esa edad. Y como cumplimiento de cada una de esas manifestaciones, Número nos dice que de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El servicio constituía un privilegio, pero iniciaba con los 30 años. Nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio a los 30 años, escuchando primeramente la voz del Padre, siendo bautizado, y de ahí en adelante Lucas va a mostrar parte de cada uno de los eventos con los cuales el ministerio de Jesús se fue desarrollando. Usted me dirá, o sea que podemos idolatrar 30 años, ¿no? Lucas está simplemente dando un dato específico con el cual nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio. Versículos del 24 al 38. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá. Y ahí nos presenta una genealogía totalmente identificable para quienes estaban mostrándose justamente esto. Algunos podrán decir, ¿y por qué se dedicó Juan a mostrar esto? Y habían propósitos bien claros. Número uno, mostrar que Yeshua era 100% hombre y que provenía de un linaje no solamente como lo habían establecido algunos, sino de los lomos de David. Y la genealogía que Lucas nos muestra llega hasta Adán. Mateo también nos muestra una genealogía bajo el orden hacia el cual se seguía, pero Lucas no toma en cuenta ninguna de las mujeres, porque la genealogía históricamente venía de los lomos de un hombre. Si revisamos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo manifestada por Lucas, no hay ninguna mujer, solo hombres. Y eso lo podemos comprender nosotros en este tiempo por dos razones. Cuando los hijos nacen, ¿el apellido de quién va primero? ¿El de la mamá o del papá? El padre. El padre, esa es la genealogía que se va desarrollando. No la genealogía de la madre. No significa que no sea importante, sino que lo podemos ver manifestado a través de esta genealogía. Según esas costumbres antiguas, casi siempre se trazaban justamente las genealogías del padre. Pero Lucas está yendo hasta más allá para dar el testimonio de que si es hijo de Adán, si es hijo de Matatías, si es hijo de toda la descendencia de donde proviene, es 100% hombre. Pero también es 100% Dios,
porque el testimonio lo había dado el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lucas trazó todo un aspecto importante acerca de la genealogía para mostrar la humanidad que nuestro Señor Jesucristo tiene. Todavía hay personas que dicen: no, la genealogía fue mentira. Cuando en nuestro medio conocemos a las personas y decimos: no, es que yo soy originario de tal lugar. Y dice: ¿y de qué familia viene? Y empiezan a relacionar para comprobar que sí es cierto que existió esa familia por ahí. Ahora la pregunta es: ¿había alguna duda de cuál era la genealogía después del testimonio de Lucas? Ya no. Ya no había manera de decir: no, este fue producto de que María se dio un acostón. Nada que ver con eso. Hasta este punto, la gente continuaba viéndolo como el hijo de José. Y por eso ahí dice: se creía hijo de José. Pero ¿de quién era realmente? De Dios Todopoderoso, que había usado una mujer a la cual le dio una virtud. Óigase bien, le dio, no le dio, le dio una virtud y dijo: con esta me quedo. A esta la voy a poner como sierva. Pero hasta ahí. Lucas estaba dando a conocer las credenciales de Jesús como miembro de la raza humana. Y esto es una postura que todos debemos de tener. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. No se trata de que, no, es que así. Curiosamente, si usted todavía siente alguna duda, escriba estos nombres, algunos de ellos, y váyase a la historia. Josefo, uno de los historiadores, también llegó a esa conclusión, porque la duda acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo no es nueva. Y es interesante cómo Lucas la va planteando. Es admirable cómo Lucas la va relacionando paso a paso en cada uno de los eslabones hasta llegar al Mesías. Dios estaba interesado en que el Mesías se diera a conocer humanamente para demostrarle a la humanidad entera, a todo el pueblo, al mundo entero, que siendo humano se puede alcanzar la salvación, pero que el único medio para poder hallarla es creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Los seres humanos no podemos ni siquiera tratar de decir: yo te puedo llevar al Señor, yo me gané un alma. No, yo no gano nada. Con vergüenza lo digo, en vez de ganar, a veces mejor la gente rechaza el Evangelio, porque primero ve nuestras malas actitudes y luego dice: este dice que es creyente y mira cómo anda. El único que puede tener esa garantía es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas estaba mostrando eso. Un hombre 100% Dios. Y el ministerio de Lucas, que posteriormente lo vamos a ir estudiando, tuvo altos y tuvo bajos, como muchas veces en nuestra vida sucede. Pero él estaba convencido que en cada una de esos altos y bajos, Dios estaba ahí. Y esto es lo que nosotros debemos de entender y tener claro en este tiempo. No importa cuán difícil sea lo que esté sucediendo, el Señor tiene el control de nuestras vidas. El Señor nos ha hablado para mostrarnos su descendencia
y mostrar que después de 400 años, ahora ya estaba estableciendo una relación con su pueblo y que únicamente el Mesías, el Cristo, era el digno de darle la honra, la gloria y el honor por toda la eternidad, porque no solamente se compadeció humanamente, sino que posteriormente, 3 años después, iba a entregar su vida por los pecadores, de los cuales yo soy uno de los peores, pero Él tuvo misericordia de nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Eterno y glorioso Padre Celestial,